Queridos hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas que la liturgia de la palabra nos ofrece el día de hoy. Estamos en domingo, día del Señor, y estamos viviendo ya el 21º domingo del tiempo ordinario. Día del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos al Santo y Divino Espíritu. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María Santísima, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 22, versículos del 19 al 23. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eleazim, el hijo de Hilcías. Le vestiré de tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 137 respondemos: Señor, tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos del 33 al 36. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Hermanos, les presento la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la meditación y reflexión de la palabra de Dios. Hoy estamos viviendo el 21º domingo del tiempo ordinario. Y precisamente hoy es el día domingo, día del Señor. Procuremos ir a nuestra Santa Eucaristía lo más temprano que podamos, porque de verdad ya en la noche da un poquito de pereza ir a la Santa Misa y posiblemente, probablemente, alguno se pueda quedar sin escuchar la Santa Eucaristía, que es nuestro alimento, que es el camino que el Señor nos ofrece para poder llegar a Él. Hoy vemos en la lectura el primado de Pedro. El Santo Evangelio nos dice que Cristo, nuestro Señor, le entrega las llaves a Pedro. ¿Para qué? Para que él sea un administrador. Y esto es lo que vemos en la primera lectura. Este fue un administrador, un mayordomo malo. Por eso el Señor le dice que lo destituirá de su cargo, y ese mismo día llamará a otro siervo. Eliasim, dice, hijo de Hilcías. Le pondrá su túnica, le pondrá su manto y le traspasará sus poderes. Esto es lo que sucede cuando hay un mal administrador. Se destituye y se pone a otro en el cargo. Y esto es precisamente lo que el Señor el día de hoy nos dice en el Santo Evangelio. Pero ya viendo la primera lectura, pues nos encamina a saber que Pedro es el administrador. Pedro es el mayordomo aquí en la tierra, porque a Pedro se le fueron confiados esos poderes, el poder de dirigir a la iglesia. Entonces aquí nosotros en la primera lectura, nosotros podemos ver que hay un mayordomo y dice que él administraba la casa de David. Él dice que la casa de Judá, y pondrá la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que abra nadie lo cerrará, el que cierre nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. O sea, este mayordomo estaba fungiendo como el que tenía el poder para entrar y salir de la casa de David, porque él tenía las llaves. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que este poder va a ser traspasado, este poder va a ser dado a otro
a otro mayordomo. Y precisamente en el Santo Evangelio vamos a ver cómo Jesús le entrega a Pedro estos poderes, el de dirigir a su iglesia. En la segunda lectura del apóstol San Pablo a los romanos nos indica qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Así son los caminos y designios del Señor. Dice que los pensamientos del Señor nos avanzan, dice. Y eso es cierto, porque nosotros nos convertimos de veras en unos simples mortales ante la grandeza de Dios nuestro Señor. Y el apóstol Pablo pues nos pone aquí de ejemplo. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Nadie aquí en la tierra ha conocido ni el rostro de Dios, menos sus pensamientos. Moisés fue el único que se atrevió a decirle a Dios que quería ver su rostro, pero el Señor le dijo que no era posible. Verás mi gloria, pero nunca mi rostro. Y así es como el apóstol aquí nos dice, el Señor ha llegado a ser su consejero. ¿Quién ha podido darle algo primero que Él tenga que pagárselo? Y lo hermoso que nos dice aquí, en efecto, es todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. Y a Él dice que sea la gloria por los siglos de los siglos. Todo lo que ustedes y yo tenemos, y empecemos por la vida que Dios nos ha permitido estar acá en este mundo, es de Dios. Él nos creó y cuando nosotros llegamos a reconocer a ese Dios único y verdadero que nos dio la vida, que nos hizo con sus manos y que nos dio la oportunidad de venir a este peregrinaje aquí a la tierra, debemos de estar agradecidos con el Señor, agradecidos por todo esto hermoso que hace el Señor con nosotros. Porque de Él, dice, proviene todo. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. O sea, si nos hizo el Señor a nosotros y nos dio la oportunidad de que nosotros peregrinemos acá, pero nuestro regreso tiene que ser hacia Él otra vez. Esa es la meta para nosotros. Ya hemos ido viendo cómo nosotros podemos llegar hasta Dios, la manera de cómo Él nos indica. Entonces, aquí nosotros podemos identificar inmediatamente, si es que hemos sido observadores, de que el Señor lo hizo todo, de Él proviene todo y hacia Él va todo. ¿Y cuál será ese todo? Pues que todo lo que hagamos sea para honra, gloria de su nombre santo, porque Él es el que hizo todas las cosas. El Santo Evangelio es un evangelio que todos lo conocemos, un evangelio hermoso. Ya meditamos y reflexionamos este evangelio hace algunos meses, pero siempre digo, la palabra de Dios siempre es viva y eficaz en todo momento. Entonces hoy nos va a dejar algo nuevo el Señor. El Santo Evangelio, pues lo primero que el Señor hace es hacer dos preguntas. Hacer dos preguntas
demasiado importantes. Él andaba con sus discípulos y para pues nosotros tener la secuencia de todo esto, es necesario que leamos el texto y el contexto. O sea, antes el texto y después, para que nosotros veamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Aquí está con sus apóstoles y después de haber tenido el encuentro con los fariseos, con los saduceos y de mostrarle a la gente cómo es o a qué se compara el reino de Dios, pues viene Jesús y le pregunta a los discípulos, porque los discípulos ya habían andado con él bastante tiempo, ya lo conocían, ya sabían mucho de Jesús. Ya los apóstoles habían ya preguntado, habían escuchado sobre Jesús. Entonces ya Jesús pues con confianza les pregunta. Y las dos preguntas que les hace. La primera que les hace es, dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Cuando nosotros hablamos o escuchamos la palabra Hijo del Hombre, pues cuando nosotros hemos escuchado también que por Adán entró el pecado, pero por Cristo también entró la vida. Entonces, está hablando Jesús que él se parece a Adán, porque antes de que Adán pecara, Adán era un hombre perfecto. ¿Por qué? Porque Dios lo había hecho, le había dado autoridad, le había dado todo. Era un hombre perfecto. Entonces, Jesús habla del Hijo del Hombre. O sea, él se hace como Adán antes de que pecara. Entonces, de allí, de que nosotros decimos o escuchamos, o sea, escuchamos cuando nos leen y cuando leemos, pues decimos, Hijo del Hombre. Entonces, a eso se debe. El Señor no viene y dice, Hijo de Dios. No dice eso. Este es algo importante que nosotros podemos ver. Los evangelistas de San Marcos y San Lucas también hablan del primado de Pedro, hablan de la profesión de Pedro en este santo evangelio, pero San Mateo es un poquito más extenso y tiene palabras que los otros evangelistas no tienen. ¿Por qué? Porque San Mateo, él era apóstol y estuvo en el momento cuando Jesús les hizo estas preguntas. Entonces él sí podía escribir más porque había escuchado, había vivido todo lo que Jesús le dijo a Pedro. Si ustedes se dan cuenta, el Evangelio de San Marcos y de San Lucas son muy parecidos. Solo el Evangelio de San Mateo, él dice en los otros evangelios, tú eres el Mesías. Pero aquí San Mateo le agrega el Hijo de Dios vivo. Por lo mismo que les acabo de decir, él es apóstol, él estuvo presente en el momento de esa, conversación entre Jesús y Pedro. Pero veamos nosotros que la primera pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y pues ellos respondieron. Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas.
Eso fue lo que le contestaron. Y miren, realmente cuando a nosotros nos pueden preguntar esto o alguna cosa, es tan fácil hablar de lo que dice otra gente. De lo que dice otra gente es tan fácil. Porque imagínense a alguien que le guste el chisme, como dice el padre Marcos, y Radio Acarigua, si no lo sabe, lo averigua. Estas personas que les encanta estar hablando. Es que tal fulano dijo esto, tal fulano dijo esto. Es que dicen que esto es así, dicen y todo es de dicen, dicen y dicen. Pero, pues nosotros realmente como hermanos que vivimos en el mundo, pues así es como vamos a actuar posiblemente. Pero aquí es donde viene algo bien importante, porque el Señor no les preguntó qué dicen los fariseos, qué dicen los maestros de la ley. No, Él les preguntó qué dice la gente. O sea, habló en general. Que los fariseos y los maestros de la ley iban a hablar muy mal del Señor. Pero a Él le interesaba qué era, preguntarles qué era lo que los apóstoles habían escuchado, que qué decían de Él. Bueno, fácil, ¿verdad? Escucharon algunos, ¿verdad? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o que eres Jeremías, o que eres alguno de los profetas. Bueno, la respuesta fue buena, porque eso era lo que quería saber Jesús. Ahora, aquí viene lo duro, porque el Señor les pregunta. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pero vean estas palabras, soy yo. Cuando meditamos Jesús en la tormenta, los discípulos pensaban que era un fantasma. No teman, soy yo. ¿Se recuerdan ustedes que esas mismas palabras utilizó Dios para confiarle a Moisés cuando iba a ir a Egipto a liberar al pueblo de Dios? Ese pueblo que clamó a Dios para liberarlo, para que Dios los liberase de esa esclavitud de 400 años. Pues precisamente esas palabras fueron las que Dios le dijo a Moisés. Moisés le pregunta, ¿pero tú quién eres? ¿Qué le voy a decir a la gente allá? ¿Quién me manda? Dios le dijo, dile a la gente, yo soy el que soy, me envía. Aquí, yo soy, dice Jesús. O sea, Él se está reconociendo ahí como Dios. Cuando en la tormenta, no teman, soy yo. Se reconoce como Dios. Entonces Él no anda ahí haciendo alarde de que es Dios, de que no, Él anda humildemente diciéndole a los apóstoles y diciéndole a la gente, el Hijo del Hombre. Ahora viene, ¿verdad? Lo bonito, porque solamente una persona que está llena del Espíritu Santo, una persona que está con el corazón así de grandote, porque el Espíritu Santo ha entrado en él. Por eso, siempre que hablamos del Espíritu Santo, hablamos de neuma, que es aire, es un aire. Cuando Jesús le puso a Nicodemo el ejemplo del aire,
Tienes que nacer del Espíritu, le dijo, porque nosotros no vemos el aire, nosotros lo sentimos, pero el aire, pues no sabemos ni para dónde va, ni a dónde, ni de dónde viene. El aire es así, y así es el Espíritu Santo. Y así es aquí como nosotros vemos que la persona de Pedro es la que está llena del Espíritu Santo, porque los otros demás apóstoles habían contestado qué era lo que decía la gente de Jesús. Pero Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa es una respuesta que los apóstoles otros no iban a responder, no lo iban a hacer. Y Dios le dio la oportunidad a este hombre, a quien pues Dios le encomendó su iglesia. Pedro, como mayordomo, no es como dicen otros hermanos de otras sectas, de que Pedro le quitó el puesto a Jesús porque él se convirtió en la piedra. Es que esto es de entenderlo. Cristo es la piedra angular, o sea, es la piedra que sostiene todo el edificio. Pero Pedro, los apóstoles, los obispos, todos los que conformamos el cuerpo místico de Cristo, somos esas piedrecitas que forman el edificio. O sea, eso es fácil de entender. Entonces, pues no, la vez pasada yo les contaba de que pues tuvimos la oportunidad de estar allí en el lugar, a las orillas del lago de Tiberíades, en donde se encuentra la capilla, porque no es una iglesia grande, donde sucedieron los hechos que el día de hoy estamos meditando. Está a un lado de esta capilla. La capilla es donde Jesús les preparó el pan y el pescado a los apóstoles. Cuando lo divisaron a lo lejos, ellos venían en la barca, pero ya el Señor les tenía preparado el desayuno. Y a un ladito está el lugar donde la conversación entre Pedro y Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Si nosotros nos damos cuenta esto que Jesús le dijo a Pedro, lo hemos escuchado en algún lugar. Dice, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre. A ver, ¿se recordaron ya de dónde escuchamos estas palabras bellísimas? Pues cuando el ángel visita a la Virgen María. Dichosa tú. Son las mismas palabras. Entonces estas palabras son palabras que vienen de Dios. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, porque Jesús solo fundó una iglesia, no miles de iglesias, no, una fue la que fundó. Y está cimentada sobre la base de los apóstoles. Ellos son los que hicieron de esta iglesia a la que pertenecemos la iglesia católica.
pero tenemos como piedra angular a Cristo nuestro Señor. No es que le hayan quitado el puesto, de ninguna manera. Cristo es luz, verdad y vida. Ahora bien, los apóstoles pues ya respondieron. Pedro ya respondió. Ahora, toca a que ustedes y yo le respondamos a Jesús, que Él nos pregunta para ustedes y para mí, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Cada uno pues tenemos que respondernos para nuestra vida. ¿Quién es Jesús para nosotros? Y para nuestra vida sin ninguna teoría. Sin ninguna teoría. Porque tenemos que preguntarnos. Podemos responder nosotros, es que Jesús es para mí lo máximo. Para mí Jesús es, pues, lo que dijo Pedro, el Hijo de Dios. Para mí Jesús es buenísimo. Para mí Jesús, cualquier cosa podemos responder. Pero nosotros tenemos que realmente saber y contestar como Pedro. Contestar como Pedro, que lleno del Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero hoy, en estos tiempos, muchos hombres, mujeres de este mundo ponen a gente en el sitio de Jesús. Mucha gente quiere ser como, pongamos el ejemplo de Messi. Todos quieren ser como Messi. Todos quieren ser como esos cantantes famosos. Todos quieren ser famosos de una o de otra manera. Pero, ¿quién de nosotros quiere verdaderamente ser como Jesús, quien es el verdadero ejemplo para nuestra vida? Mostremos verdaderamente nuestra fe, cuidando y amando al hermano como Jesús lo hizo. Y nosotros podemos entenderlo y conocer a Jesús, reconocerlo como Pedro lo reconoció, como el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Porque díganme ustedes, ¿acaso en la vida de ustedes no ha hecho algún milagro el Señor? ¿Acaso en mi vida no ha hecho algún milagro el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros para que no lo podamos reconocer? Como les decía al inicio, nos dio la vida, nos dio una familia, nos dio el trabajo, nos dio todo, nos lo dio, y todo proviene de Él, como dice San Pablo. Y precisamente yo tengo aquí una cita bíblica que me gustaría pues leérselas. Es en Romanos capítulo 15, versículos del 5 al 6. Dice que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, les conceda también a todos vivir en buen ejemplo y acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes, con un mismo entusiasmo, alabarán a una sola voz a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acójanse
unos a otros como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres, porque Dios es fiel. ¿Y los otros pueblos? Esos darán gracia a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura. Por eso te bendeciré entre todas las naciones y alabaré tu nombre. Y también alégrense las naciones paganas junto con el pueblo de Dios. A su vez, Isaías dice: ¿cuál renuevo? En una raíz surgirá un descendiente de Jesé y se levantará para guiar las naciones. En él pondrá estas sus esperanzas. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. San Pablo nos está regalando esto maravilloso, que seamos nosotros como Jesucristo, que es nuestro vivo ejemplo de cómo vivir. Y si a usted no se le quedaron estas cositas, regrese un poquito el video y va a entender lo que San Pablo nos quiere decir. A mí me llamó mucho la atención y me llenó de mucho cuando Jesús le dice a Pedro: dichoso tú, hijo de Jonás. Es lo mismo que el ángel le dijo a la Santísima Virgen María. O sea, son personajes muy privilegiados en la Sagrada Escritura. Entonces les decía que Jesús solamente fundó una iglesia y le dio a Pedro las llaves para que fuera el mayordomo de este templo que es la iglesia. Cuando reconocemos a Cristo, como dice la palabra de Dios, y hablamos de Cristo como Pedro lo hizo, es que el Espíritu Santo nos ha llenado el corazón. Esa es una hermosura de veras, una hermosura de texto que pues para poderlo meditar y para poder seguir hablando de él podemos pasar mucho tiempo. Pero voy a terminar con lo que nos dice nuestros padres de la iglesia, aquellos hombres que lo dieron todo por el Evangelio y para proclamar verdaderamente la palabra de Dios. Termina diciendo la Escritura: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Humildemente. Bueno, dice: San Hilario, dice: no te lo reveló, o de otra manera, bienaventurado Pedro, porque fue bendecido con la gracia de poder ver y comprender más allá de los ojos humanos, no quedándose en él lo que es carne y sangre, sino contemplando al Hijo de Dios, gracias a la revelación del Padre Celestial. Pedro fue juzgado digno de conocer el primero, la divinidad de Cristo.
Y ya picaditos decimos, vamos a ver qué es lo que nos dice San Agustín. Edificaré mi iglesia en el sentido de que la iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pues Pedro, llamado por esta piedra, representa la persona de la iglesia que está edificada sobre esta piedra. El Señor no le dijo: tú eres la piedra, sino tú eres Pedro. Y la piedra era Cristo, a quien confesó Simón, así como a éste le confiesa toda la iglesia. Y por esta confesión ha sido llamado Pedro, que quiere decir piedra. Esto es bellísimo, esto es hermosísimo, queridos hermanos, cuando nosotros nos introducimos a profundizar un poquito. Y esto es solo un poquitito. Ahí sí que, como le dijo el Señor a la Virgen María y a Pedro: dichosos, dichosos todos nosotros quienes nos interesamos por leer la palabra de Dios, por pedirle al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría para retenerla, pero lo más importante, aquellos bienaventurados que saben escuchar la palabra de Dios. Hoy el Señor nos dio algo importante, que tenemos que reconocer a Jesucristo, nuestro Señor, como el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Que la palabra del Señor habite en nuestro corazón, y si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.